Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Bueno, pastor, hablar del mensaje olvidado del arrepentimiento a mí me confronta, porque cuando uno recuerda, por ejemplo, el ministerio de Juan el Bautista, a través de todo ese recorrido del Jordán, pues lo que se escucha y está registrado en los evangelios, pues es lo que él enseñaba, era arrepentimiento, arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca, o el reino de Dios está cerca. Y considero que en verdad el arrepentimiento pues es algo de un accionar diariamente. Nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, pecamos, pero tenemos que arrepentirnos todos los días, ¿cierto, pastor? Pues eso lo vamos a estudiar, doctor Juan. Esa es una buena premisa que podemos estudiar, que podemos revisar. ¿Qué es el arrepentimiento de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cada cuánto se debe arrepentir una persona? ¿Cómo lo predicaba Juan el Bautista? Lo tocamos más adelante, pero ¿cómo lo predicaba Jesús? Y yo creo que ahí hay mucha confusión en cómo se hace un arrepentimiento, cada cuándo se debe arrepentir uno, qué implica un verdadero arrepentimiento, pero que sea Dios y la palabra el que nos explique todas esas respuestas y más. Vea, que sea la palabra de Dios la que nos indique si sí nos estamos arrepintiendo, cómo nos estamos arrepintiendo, o de pronto lo estamos confundiendo con alguna parte de nuestra área emotiva, que son las emociones. Pastor Gustavo, ¿qué tan importante era para Jesús la doctrina del arrepentimiento? Bueno, quiero recordar al auditorio que estamos revisando las doctrinas de Jesús, y en casa es bueno que usted lea una y otra vez Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 2. El autor de Hebreos le dice a la iglesia que hay que ir adelante a la perfección, pero recuerda que el fundamento o los rudimentos, como la base de una casa, son algunas doctrinas que le titulan o le llaman la doctrina de Jesús o la doctrina de Cristo. El autor de Hebreos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y dice, número 1, habla del fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Y ese es el que nos vamos a centrar el día de hoy y probablemente tomemos algunos programas. Vamos a hablar de la primera doctrina de Cristo, llamada el arrepentimiento. Cuando leemos arrepentimiento de obras muertas, no se confunda, amado oyente, es el mismo arrepentimiento. Ahora, ¿qué tan importante era para Jesús? Aparte que dice la Escritura que es parte de la doctrina de Jesús. Bueno, tan importante es el arrepentimiento que en Marcos capítulo 1, versículo 14 al versículo 15, dice lo siguiente, hablando de Juan el Bautista. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Qué importante, porque lo que Jesús vino a predicar fue el evangelio del reino de Dios, y el Hijo de Dios, el Mesías, Jesucristo, después de 30 años de ver injusticias, de ver maldades, de ver pecado, de ver seguramente una religión que era la religión de los fariseos, la más predominante, aunque no la única, opulenta, rica, poderosa, pero con una falta de transparencia, de congruencia, ver tal vez a la gente cómo vivía bajo la opresión del Imperio Romano, con amargura, con resentimientos, ver pues a la persona de la esquina que a lo mejor se dedicaba también a la misma carpintería en sus mentiras, ver a la otra mujer en sus celos, ver las injusticias de la adolescencia, de la tiranía del Imperio Romano, etcétera. Todo lo que pudo sentir él como hombre y sobre todo como el Mesías, bueno, se resume en que el primer mensaje que Jesús predicó en esta tierra fue el siguiente. Dijo de la siguiente manera: el reino de Dios, en cuanto al reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, ¿no? Jesús no predicó antes y Jesús no predicó después.
sino que todo eso que él vio y todo lo que él vivió, dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y entonces él pronunció las dos siguientes palabras: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, la primer palabra pública de Jesús en cuanto a la predicación de lo que vino a hacer en la tierra fue la palabra arrepentimiento. Es muy importante porque si Jesús se esperó tanto tiempo para decir este mensaje y está registrado en la Escritura como su primer sermón, creo que ha de ser muy importante. Es el primer mensaje de Jesús a la humanidad y por eso es nuestro primer elemento en la doctrina de Cristo. Bien, pastor. Arrepentimiento. Bueno, de acuerdo a algunas versiones de la Biblia, pueden encontrar entre 50 a 55 veces dentro de todo el texto bíblico arrepentimiento, pero con mayor, podríamos decir que unas 35 veces en el Nuevo Testamento y las otras en el Antiguo Testamento. Pastor, ¿a qué se refiere precisamente en la Biblia con el arrepentimiento? Amado oyente, qué importante es, y de verdad hay muchos conceptos que se manejan en las congregaciones que usted va a ver a la luz de la Escritura no son el arrepentimiento bíblico. Lo comentábamos en programas anteriores, con dificultad se predica el arrepentimiento. De hecho, es extraño que en un sermón dentro de 20 o 50 sermones al año se predique una vez de arrepentimiento, solamente de arrepentimiento. Y si Dios nos permite, en los próximos programas ocuparemos bastante para solamente este primer elemento de la doctrina de Jesús. Entonces, vamos a que la Biblia nos diga qué es el arrepentimiento. Isaías capítulo 55, versículo 7, Antiguo Testamento. Primeramente dice, deje el impío su camino. Y ahí hay un problema, mi amado oyente, porque mucha gente que va a las congregaciones no se siente impía. O mucha gente que ya lee la Biblia y que ora y que ayuna o que ofrenda o diezma, pues no se siente impía. Mucha gente que está de líder de alabanza o líder de algo en su congregación, pues no se siente impía. Pero la Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Entonces, básicamente está diciendo que el impío tiene que dejar su camino. Y luego dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, y la palabra inicuo ahí es la palabra vacío. El hombre vacío sus pensamientos. Entonces, tanto el hombre impío como el hombre inicuo tienen que volverse, como dice la Escritura, y vuélvase a Jehová. Tienen que volverse de todo corazón, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La palabra arrepentimiento que vamos a ver más adelante, o el concepto de arrepentimiento, es desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento el mismo. Es alguien que se vuelve de un camino. Es alguien que deja el camino de impiedad que va llevando. Ahora, amado, la impiedad no solamente es robar, matar, prostituirse, no solamente es pues estafar a las personas multimillonariamente, no. La impiedad tiene que ver con cualquier tipo de pecado. Si una persona practica un pecado o hace un pecado, la Biblia le llama impío, o en otras palabras, pecador. Entonces, todos los hombres, todas las mujeres de todas las generaciones tienen que dejar este camino de impiedad, y todos los hombres y mujeres que tienen en su vida pues una vida de vacío, el vacío que solamente Cristo puede llenar en nuestro corazón, bueno, tienen que volverse a Dios de todo corazón. En términos sencillos, aunque lo analizaremos bastante en estos programas, eso es arrepentirse, es volverse a Dios completamente de una manera radical. Bien, pastor. Y mirando precisamente acá algunos datos que hay sobre el arrepentimiento, siempre uno encuentra la expresión griega. Bueno, si uno busca en un diccionario hebreo, también va a encontrar uno allí el equivalente. Pero más que todo lo conocemos como la expresión griega, ¿no? ¿Cuál es esa palabra griega que nos ilustra lo que es el arrepentimiento y cuál es la importancia, pastor, precisamente de conocer esta parte conceptual del arrepentimiento en griego?
Es importante porque el Nuevo Testamento en su mayoría está escrito en griego, es por eso que tomamos esta palabra en griego. Y también es porque Jesucristo, seguramente, y en la Escritura, desde que es los Evangelios hasta lo que predicó el apóstol Pedro, lo que predicó el apóstol Pablo, mucho está en griego. Entonces, de ahí la importancia que podamos revisar, no que nos hagamos eruditos en el griego, pero sí para este concepto es bien importante por algunas aplicaciones que el día de hoy vamos a comentar. Bueno, primeramente para el amado oyente no es muy complicado. La palabra arrepentimiento en griego viene de una raíz que se llama metanoía o metanoeo, como lo queramos pronunciar. Entonces metanoeo o metanoía, bueno, significa literalmente un cambio total de mentalidad y un abandono de los pecados. Y también tiene que ver con sentir vergüenza por haber ofendido a Dios. Eso es muy importante porque esto es la palabra arrepentimiento. Si yo no entiendo que esto es la palabra arrepentimiento, entonces lo puedo confundir con muchas cosas. Y quiero poner un ejemplo, amado oyente. Si yo veo a un niño en la calle y ese niño en la calle le da una pedrada al vidrio y rompe el vidrio, pues obviamente cualquiera puede cometer un error. Los papás del niño van con los papás del niño van con el dueño y entonces te pagan tu vidrio, si fuera tu vidrio, te lo ponen y ya se acabó el problema. El asunto es que el niño al día siguiente vuelve a romper el vidrio y entonces sus papás vuelven otra vez contigo, te pagan el vidrio, te ponen el vidrio y para no hacerla más cansada, al cuarto y quinto día vuelve a hacer lo mismo el niño. La pregunta, amado oyente, le hago la pregunta al doctor Juan, ¿el niño está arrepentido? No. ¿Por qué no está arrepentido? Repite la conducta, sí. Porque lo vuelve a hacer. Entonces, es muy bueno el planteamiento en el cristianismo, porque hoy en día, en el cristianismo actual, la gente cree en varias verdades, que no son verdades bíblicas, y lo vamos a analizar, y cree lo siguiente. Cree que si se arrepiente a cada rato, eso es un arrepentimiento genuino. Cree que si se arrepiente diario, en la noche le dice Jesús, perdóname por todos mis pecados, no lo vuelvo a hacer, pero al día siguiente sigue haciendo lo mismo. Entonces, eso es arrepentimiento para el cristianismo actual. Es más, yo recuerdo que en mi infancia y en mi adolescencia, muchos de nosotros pensábamos, era uno de ellos, amado oyente, que cada semana yo iba el domingo y me arrepentía de todos mis pecados de la semana, y entonces como que empezaba otra cuenta nueva, ¿no? Como una cuenta nueva, una hoja blanca, donde le borras todo. Y entonces, lo digo con mucho respeto para todo el auditorio católico romano que nos pueda escuchar el día de hoy también, yo me di cuenta que los cristianos evangélicos convertimos la iglesia o el templo en un confesionario evangélico. Es decir, no hay ¿cómo se llama? El confesionario, sí, el de maderita, no está el cura, pero el evangélico lo que hace es que pasa al frente, sí, repite una oración y entonces se siente bien porque ya Jesús le perdonó sus pecados, pero vuelve el lunes a seguir a pecar y el martes y el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Entonces el domingo vuelve en un proceso interminable de arrepentimiento continuo. Es interesante porque la palabra griega para arrepentimiento es un cambio total de mentalidad y de dirección, no es un cambio parcial. También quita una idea que es muy frecuente en el cristianismo, que es la doctrina del proceso. Es decir, yo cada vez voy dejando pecados y entonces yo estoy en un proceso de ir dejando maldades. Y pongo un ejemplo para esta situación, que es importante. Si yo el día de hoy comenzara a buscar a Cristo y tuviera 10 mujeres aparte de mi esposa. Aquí está mi esposa escuchando el programa, Dios le bendiga, le mando un enorme beso y abrazo. Y si yo tuviera otras 10 mujeres aparte de mi esposa, y yo le digo, mira, la buena obra que Jesús comenzó en mí empezó hoy y Él la va a terminar. Entonces hoy dejo una y me quedo con 9. Mañana dejo otra y me quedo con 8. O bueno, soy muy débil, a lo mejor una por mes, ¿no? O una por año. Entonces, si yo voy dejando mujeres en un pecado que es claro como adulterio, la pregunta es, ¿mi esposa aceptaría eso como un arrepentimiento? No lo aceptaría, no lo aceptaría porque ella diría que solamente ella es para mí y yo soy para ella. Entonces, mucho del cristianismo actual entiende el arrepentimiento como ir dejando pecados poco a poco en un proceso interminable que nadie ha terminado, o
pedir perdón tan de continuo que vamos a ver conforme a la Escritura, amado oyente. Yo sé que esto es un tema muy delicado el día de hoy. Nos vamos a dar cuenta que eso no es el arrepentimiento bíblico. Tremendo, pastor, porque a propósito hay una pregunta muy relacionada con lo que nos estaba indicando el pastor anteriormente, pero permítame, hago esto. No sé si pueda servir como un ejemplo de lo que dice el pastor. Es bastante sensible. Si hay algún hermano católico, pues lo que estamos exponiendo es lo que realmente dice las Sagradas Escrituras. Pero también somos respetuosos de algunas doctrinas de la Iglesia romanista. Por ejemplo, pastor, yo hablaba con un alto prelado a propósito la semana pasada. Y él decía: doctor Juanito, estamos en el año del jubileo. Y entonces, pues, yo le hice una pregunta así como abierta y le dice: bueno, ¿qué hay que hacer en el jubileo para poder ser libres del pecado? Si no estoy mal, él me enumeró como 4 o 5. Me decía: 1, hay que ir a una romería, es decir, ir a un lugar. Aquí en Colombia podríamos decir Chiquinquirá, podríamos decir Las Lajas, Monserrate, bueno, otros lugares. 2, es la obediencia al pontífice. 3, viene una ofrenda. 4, tiene que usted arrepentirse. Y 5, viene la confesión, y otro punto era la absolución. Y entonces yo le preguntaba: ¿y ya queda uno perdonado? Sí, ese es el año del jubileo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque precisamente lo que nos está explicando el pastor, pues es lo que está en las Sagradas Escrituras y nada tiene que ver con este año que llaman ellos el año del jubileo. Y a propósito, pastor, porque yo creo que a todos nos pasa. Yo pienso que a mí me pasó esto en el inicio de mi formación cristiana, en la que yo de pronto me confundía el arrepentimiento con un remordimiento. Porque sí, cuando uno ya recibe a Dios y peca uno, sí siente uno mal, pero va y uno se confiesa y listo. Qué bueno, pastor, que nos pudiera explicar pues la diferencia, el problema que hay en estos dos términos cuando no distinguimos esa diferencia. Es muy, muy bueno el concepto. Y mira, amado oyente, a lo mejor le parece sorprendente, y por eso así lo titulamos, el mensaje olvidado del arrepentimiento, porque poco se predica así el arrepentimiento en las congregaciones. De hecho, yo muy poco lo he escuchado. Cuando usted profundiza en el estudio del arrepentimiento, se va a dar cuenta que es un cambio de manera de vivir y de ver las cosas. Hay que dejar atrás lo pasado, darle un giro completo a nuestra vida. Es un cambio de camino, dejar atrás los pecados, sentir tristeza y pesar por haber actuado así, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, restituir al agraviado y hacer completamente lo contrario a lo que hacíamos. Eso es lo que iremos desarrollando en los próximos programas. Ahora, fíjese bien, amado oyente, y no se sorprenda si usted tal vez en su corazón creía que se estaba arrepintiendo, pero más bien lo que está viviendo es un remordimiento. ¿Por qué es importante este concepto griego que yo utilicé de metanoeo, de arrepentimiento? Porque hay un arrepentimiento muy polémico en la Biblia, y ese arrepentimiento viene registrado como el arrepentimiento de Judas. Judas, aquel que entregó a Jesús, aquel que lo vendió, y que evidentemente es el hijo de perdición. Bueno, quiero leer lo siguiente en Mateo capítulo 27, versículo 1 al 5. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió, y fue, y se ahorcó. La pregunta es, amado oyente, sin saber griego, ¿el arrepentimiento de Judas fue un arrepentimiento genuino?
¿Fue un arrepentimiento verdadero? No lo fue. Ahora, si nosotros vemos con calma en Lucas capítulo 22, del versículo 54 al 62, es cuando Pedro niega a Jesús. Jesús ya había dicho que lo iba a negar y que iba a cantar el gallo. Y Pedro dijo que no, mi vida pondré por ti, se puso soberbio y se le olvidó todo, pero al momento cayó. Y es muy interesante que en Lucas capítulo 22, dice en una parte en la escritura, enseguida mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, esa mirada de amor que traspasó a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. ¿Por qué hacemos esta comparativa? El arrepentimiento de Judas, en la palabra griega que vamos a encontrar, sí tiene la misma raíz inicial, meta, pero no termina igual. El arrepentimiento de Judas es la palabra meta, melo, mai, en griego. Meta, melo, mai. Y la palabra para arrepentimiento de Pedro es metanoeo. ¿Cuál es la diferencia? Para Judas, metamelomai, te voy a explicar qué significa. Se asocia con un sentimiento de dolor, remordimiento o pesar. O sea, sí le duele lo que hace. Puede indicar un cambio de mentalidad, pero no necesariamente un cambio de corazón ni de acción. Quiere cambiar, pero no cambia. Y se usa para describir la respuesta emocional a un pecado. Claro, cuando uno peca, pues se siente mal. Y la necesidad de un cambio de comportamiento. El problema de metamelomai es que la persona se siente mal por lo que hace, pero lo sigue haciendo. En pocas palabras, antes del corte, amado oyente, metanoeo es un cambio total, le duele y lo siente, pero cambia completamente. Reflexionemos si tenemos metanoeo o si tenemos metamelomai, si tenemos arrepentimiento o tenemos remordimiento. Gracias, Pastor Gustavo. Bien importante esta diferencia de estas dos expresiones: arrepentimiento y remordimiento, y que muchas veces las confundimos, pero el pastor nos ha ilustrado con el ejemplo de la conducta de Pedro y de igual manera con la conducta de Judas, totalmente distinta. En Pedro, arrepentimiento; en Judas puede uno decir que remordimiento. Y ahora vamos a preguntarle al pastor que nos indique qué mensajes ha suplantado el mensaje del arrepentimiento en la mayoría de las congregaciones cristianas actualmente. Tremendo. ¿Qué mensajes es el que ha suplantado realmente al verdadero que es el arrepentimiento? Ahorita en el Inter con el doctor Juan comentábamos un poco, amado oyente, algo interesantísimo, que lo estaremos analizando el próximo programa con la ayuda de Dios. Desde el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, todos los profetas mayores, menores, como son clasificados, todos hablan de arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, Jesús, el apóstol Pedro, Juan el Bautista, Pablo, todos predicaron arrepentimiento. Juan, el apóstol del amor, predicó el mismo arrepentimiento. Entonces, ¿por qué se predica poco el arrepentimiento? Esa es una pregunta que va implícita, y la verdad es que no es un mensaje muy cómodo, ya lo decíamos en el programa anterior. Es un mensaje que confronta, es un mensaje que no hace sentir bien a las personas. Y la verdad que las grandes multitudes, pues por eso dejaron a Jesús, porque el mensaje de Jesús era muy fuerte. El mensaje de Jesús era de arrepentimiento. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta, volviendo un poquito y reafirmando esa parte, que metanoeo o el arrepentimiento bíblico es una transformación y conversión completa y verdadera, y el remordimiento solamente hace énfasis en los sentimientos y en las emociones, es más fácil mover los sentimientos y las emociones que el corazón cambie completamente. Entonces, la verdad que se ha suplantado por un mensaje motivacional también, un mensaje de sentimientos, de emociones, de superación personal, etcétera. Pero ya teológicamente hablando, un hombre que a lo mejor algunos de los oyentes han estudiado de él, doctor Juan seguramente sí, un hombre que ha estudiado la Biblia bastante, un hombre llamado A.W. Tozer, ya murió él, ha hecho varios libros. Quiero leer una parte literal de su libro, y a él esa parte literal le llama la fórmula mágica de aceptar a Cristo en el corazón, así te titula esto, y dice lo siguiente:
Por eso la fórmula aceptar a Cristo se ha convertido en una panacea de aplicación universal. Y creo que esto ha sido algo fatal para muchos. El problema consiste en que la entera actitud de aceptar a Cristo puede estar mal. Muestra a Cristo recurriendo a nosotros más que nosotros a Cristo. Hace que Cristo esté sombrero en mano esperando nuestro veredicto respecto a Él, más que a nosotros arrodillándonos ante Él con corazones quebrantados, esperando su veredicto de nosotros. Yo quiero decir, amado oyente, que seguramente en el estudio de los primeros evangelistas, hace ya más de 100 años, ese concepto de aceptar a Cristo en el corazón o de recibir a Cristo en el corazón, no era antes que hace 100 años, eso es nuevo. Y en las congregaciones el arrepentimiento se ha quitado para hacer la oración de fe, la oración del pecador o la oración de acepta a Cristo. Entonces es muy interesante ver por qué no se predica el arrepentimiento. Y tiene sus implicaciones, y como lo leímos de este autor serio, pues la verdad es que lamentablemente, aunque en sus orígenes los evangelistas lo pudieron hacer por practicidad o por alguna razón, hoy se ha desvirtuado bastante. Entonces la fórmula mágica es muy sencilla: repita después de mí: acepto a Cristo en mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados y hoy soy una nueva criatura. Y en ese momento, como si fuera por arte de magia, te dicen: tú ya eres un hijo de Dios. ¿Qué pasó? Quitaron la predicación del arrepentimiento, aunque sí lo mencionan, pero ya no hacen el énfasis que estaremos haciendo en estos programas en lo que significa arrepentirse de corazón, doctor Juan. Me parece tremendo, pastor, porque recordaba el pastor al comienzo del programa y hablábamos del ejemplo de Juan el Bautista y de Jesús en su ministerio: arrepentimiento. Pero me llamó la atención, pastor, que nos dice que esto de la oración de fe es algo reciente. Claro. Y estaba recordando tal vez en lo que ocurrió, si no estoy mal en la fecha, fue en 1906-9, en la calle de Azusa, en Arkansas, con Parham y Seymour, en la que entendí que ahí, con estos dos, digamos, líderes, fueron los que empezaron a decir: vengan a hacer la oración de fe. Entonces fíjense, si esto fue en 1909, 1910, bueno, hace 115 años, el Evangelio o la Iglesia, vamos en 2000 años, entonces sí es algo reciente. Piensen sobre eso y lo que nos ha explicado el pastor, porque creo que ahí es donde hay una debilidad en muchas personas que decimos ser cristianas, seguir el Evangelio, pero en cualquier cosita que nos llegue a nuestra vida, flaqueamos, no volvemos. Y es precisamente porque no hemos entendido el verdadero arrepentimiento. Pastor, ¿cuál es el fundamento de los que predican la doctrina de acepta a Cristo? Es importante entenderlo, porque, amado oyente, es con misericordia y con verdad que se corrige cualquier cosa. Hay 3 textos que son tomados. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces se toma como un texto evangelístico en el cual te dicen: tú tienes que recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Pero el texto en su contexto no dice eso, porque después dice: y a todos los que le recibieron, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué no recibieron de Jesús? No recibieron su amor, no recibieron su reprensión, no recibieron su evangelio, y su evangelio era arrepentimiento y fe. Entonces esta cuestión es como querer meter un texto y decir que la oración de fe pues tiene que ver con recibir a Jesús en el corazón. Eso es un primer texto que yo he analizado. Segundo texto, Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, supuestamente, después de repetir que Jesucristo es tu Señor, tú ya eres cristiano.
Pero, amado oyente, eso pues es una confesión positiva, eso no es cristianismo, eso no viene en la Biblia. Entonces, si yo confieso en este momento que soy rico y que esto se va a convertir en oro y que todo lo que yo toque es oro y lo confieso y lo confieso y lo repito, pues por más que lo confiese, es un mantra, o sea, no se va a cumplir. Esto no es cristianismo bíblico. Entonces, el hecho de confesar en Romanos 10, otra vez el contexto histórico, pasaba el Imperio Romano, había la persecución de los primeros cristianos, y si de repente te tomaban en la turba cuando te iban a bautizar, o de repente te tomaban por sorpresa cuando se estaba predicando el Evangelio, y te preguntaban, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Confiesas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? Sí, pues te mataban en ese momento o te metían a la cárcel. Entonces, el hecho de confesar para el tiempo de los primeros cristianos era muy diferente que lo que es para nosotros. Hoy, de 10 colombianos, lo comentamos en el primer programa de esta serie, de 10 colombianos, 9 van a confesar que son cristianos o que creen en Cristo. Sí. Pero seamos sinceros, amado oyente, no 9 de cada 10 colombianos son verdaderamente cristianos. Entonces, la confesión que se está diciendo aquí en Romanos 10 tiene que ver en un contexto, tiene que ver en una realidad. No es repitiendo una oración que somos salvos. Si alguien no se arrepiente, como vamos a finalizar el tema del día de hoy, se va a dar cuenta que Cristo dijo que no tiene ninguna buena oportunidad en el reino de los cielos. Y el último texto, igual malinterpretado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces ahí es la oración, ¿no? Mira, Jesús quiere entrar a tu corazón, pues se ofrece como si Jesús ganara algo, si entra a mi corazón, como que me están ofreciendo a Jesús como si estuvieran vendiéndome un producto, lo digo con mucho respeto. Entonces, Jesucristo no es que yo le voy a dar una oportunidad, sino Él me da una oportunidad a mí. Y este texto de Apocalipsis 3:20 aplica a la iglesia de la Odisea, una iglesia a punto de ser vomitada. Y lo que dice este texto es que si se arrepiente esa iglesia, Cristo otra vez hará las paces con ella. Entonces no tiene que ver con evangelismo. Estos 3 textos, doctor Juan y amado oyente, no respaldan la oración de fe ni aceptar a Cristo en el corazón. Y yo le digo con mucho respeto a cualquier amado hermano en Colombia, pastor, creyente, apóstol, lo que sea, con mucho respeto, si usted me encuentra en la Biblia donde dice aceptar a Cristo en el corazón, o que Juan el Bautista predicó aceptar a Cristo en el corazón, o que Jesús predicaba acéptenme a mí, bueno, pues a lo mejor podemos abrir la Biblia y entender eso. Pero ciertamente lo que sí viene en la Escritura y estamos estudiando es que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, amigo oyente, esto es de mucha reflexión y de mucha seriedad. Y en verdad, ese reto que nos indica el pastor como un medio de exhortación es que ¿en qué parte de las Sagradas Escrituras dice la expresión de recibir en el corazón? Y hay que pensarlo. Esa es una interpretación errada, una exégesis o no, una no correcta exégesis. El tiempo avanza y el tema es tan importante, ¿no? Tenemos aquí una última pregunta, pastor. Es un poquito larga, pero es bien interesante, amigo. Ojalá usted también la reciba y la entienda. ¿Cuál es el riesgo, pastor, de no arrepentirse genuinamente para una persona, familia, congregación o sociedad? ¿Ese riesgo cuál es? Está importante y está interesante, y de verdad, amado oyente, yo quiero ser sincero. Este fue de los textos que Jesús ocupó para que yo realmente pudiera conocer a Cristo hace ya más de 20 años. Yo asistí a una congregación cristiana, como muchos tal vez de los oyentes, y yo pensaba que era cristiano, pero pues yo no era cristiano, y el que me hizo reflexionar de esto fue Cristo a través de su palabra. Le quiero leer Lucas capítulo 13, versículo 5. ¿Qué pasa si no hay un arrepentimiento genuino en una persona? Que aplica lo mismo a una familia, una congregación, una iglesia, una sociedad, un país. Jesús lo dice, no yo lo digo, ni un gran maestro, ni un gran profeta. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, que si no hay un genuino arrepentimiento, lo que va a haber es perecer eternamente. Ahora, me voy a dar este último tiempo en leer
Lucas capítulo 13, versículo 1 al versículo 5, en otra versión de la Biblia para que podamos entender bien el contexto de cómo se dice esta frase tan fuerte que estamos leyendo. En esos días Jesús dijo, le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea, mientras ofrecían sacrificios en el templo. Terrible. Y entonces Jesús preguntó, ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. Porque antes se tenía esa costumbre que los judíos decían, pues si le pasó algo malo es porque está en pecado, ¿no? Entonces por eso pregunta eso Jesús. ¿Por eso sufrieron? Vuelve a preguntar Jesús. De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? Habla de otro acontecimiento, es otra noticia de ese tiempo. Sobre 18 cayó una torre en Siloé. Y pregunta Jesús, ¿acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Qué interesante, nótelo, amado oyente, que primero Jesús menciona a Galilea. Galilea eran los pecadores. Sí. Galilea era lo peor de los pecadores. Sí. Pero después ya no menciona a Galilea, ahora menciona a Jerusalén. Porque en Jerusalén estaban los santos. En Jerusalén estaban los fariseos. En Jerusalén estaba todo lo que se hacía como lo más sublime. Y Jesús dice algo tremendo. No, ni Galilea ni Jerusalén. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Amado oyente, el mensaje del arrepentimiento no solamente es para gente que no vaya a una congregación, sino para gente que vaya a una congregación, pero que nunca se ha arrepentido genuinamente. Es una reflexión final que me gustaría que pudiéramos entender. El arrepentimiento no te dice si tú tienes poco tiempo de escuchar a Dios, si tienes mucho tiempo de escuchar a Dios. No te dice si tienes preparación o no tienes preparación. No te dice si tienes un puesto en una iglesia o no lo tienes. Lo que te dice la Biblia es que si no nos arrepentimos genuinamente, todos vamos a perecer. Pero recuerde algo, amado oyente, porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cuando el apóstol Pedro, y lo vamos a mencionar más adelante en los programas, habla del arrepentimiento, y el apóstol Pablo se habla de un arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es para vida, es decir, que el Hijo de Dios vino para salvar lo que se había perdido. Entonces el arrepentimiento es para vida eterna. El arrepentimiento es la base sólida de lo que viene después a ser la fe real que salva a las personas. Sin arrepentimiento no existe fe para salvación, y eso lo veremos seguramente en otros programas. Qué bueno, Pastor Gustavo, la explicación. Y yo sí lo siento también desde acá. Hay muchas personas que con esta orientación, con esta enseñanza, entendemos realmente lo que es el arrepentimiento, lo diferenciamos lo que es un remordimiento. Vamos a agradecer a las personas que estuvieron conectadas en Facebook. Está aquí Rubiela, Patricia, Amparo, María, Silvia, Ismael y Mercy en Estados Unidos. Miramos también qué personas nos acompañaron. En YouTube tenemos acá al hermano Alberto Garay. Gracias, él siempre está pendiente. Lo mismo el hermano Raúl Luna y Andrés Luna, Ignacio en Australia. Y también agradecemos a todas las personas que estuvieron en WhatsApp, nos dejaron ahí manitos arriba, corazones, agradecimientos. Y claro, es nuestro deber siempre presentar el Evangelio de Jesucristo. Y hay aquí una pregunta, tenemos tiempo, Pastor. Una pregunta que me hacen por mi WhatsApp desde Duitama. Recuerda que siempre nos llama ya la hermana Teresa. Ella dice: saludo al pastor, saludos a todos los amigos de Fuego AM. Dice: escuchando al pastor me recuerda lo que hacíamos cuando éramos pequeñas y nos llevaban a misa y cometíamos pecados, íbamos al confesionario y el señor cura dice:
nos decía un Padre Nuestro, 5 Ave Marías, el Señor mío Jesucristo, vete en paz. Entonces él hace esta pregunta un poquito dura. ¿No será que en algunas denominaciones pues no hay confesionario, como decía el pastor, sino que estamos haciendo lo mismo que hacíamos cuando niños? Esa pregunta se la hace al pastor Teresa. ¿No será que en algunas denominaciones estamos haciendo lo mismo que la iglesia romanista, pastor? Amada hermana Teresa, en verdad, y a todo amado oyente, yo sé que el tema del día de hoy probablemente haya sido el más fuerte que yo haya compartido en Fuego AM, y agradezco la oportunidad, pero reflexiónelo por un momento. Si usted llega a su casa en la noche y le pide perdón a Dios por todos sus pecados, y al día de mañana vuelve a hacer lo mismo, invalida su arrepentimiento. Entonces, si es un confesionario evangélico que podemos hacer en nuestro cuarto, que podemos hacer en nuestra iglesia, que podemos hacer en un templo, pareciera que el arrepentimiento genuino, que de eso hablaremos la próxima semana, si Dios nos lo permite con la ayuda de Dios, es un cambio radical, es un cambio completo, y es un cambio no solamente de acciones, porque alguien puede decir, bueno, voy a intentar no hacer lo malo, no, es un cambio de intención, de pensamiento, de corazón. Amada hermana Teresa, en verdad, gracias por su participación, yo creo eso, y eso es una tristeza porque entonces nuestro arrepentimiento termina en un remordimiento, por eso hay poca efectividad, poca santidad, mucho pecado aún en las congregaciones, y se avala en cualquier forma de doctrina que pudiéramos decir. Aquí nos tardaremos muchos programas, pero veamos la otra parte. El Hijo de Dios, nuestro precioso amado Jesucristo, predicó con todo denuedo y con toda autoridad que el reino de los cielos se ha acercado, y ahora nos invita a todos los presentes, a todos los oyentes, a arrepentirnos de una manera genuina de todos nuestros pecados. Y yo creo que ahí está la clave, pastor, porque al comienzo nos definía precisamente lo que significa en griego el arrepentimiento, metanoia o metanoia. Y lo que uno encuentra en esta parte etimológica es que es un cambio que la persona experimenta. Si por vía de ejemplo iba de norte a sur, pues cambia de sur a norte y ya no vuelve atrás. Entonces ese arrepentimiento nos enseña o nos da que realmente hemos cambiado, porque la palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas y ha cambiado nuestra manera de pensar, de actuar. Pero cuando se sigue por vía de ejemplo en adulterio, en hurto, en soberbia, en codicia, pues allí no hay arrepentimiento. Y por eso ahora entiendo por qué el Evangelio de Juan o la enseñanza de Juan el Bautista era arrepentimiento, arrepentimiento, y lo encuentra uno en Jesús y en Pablo, y en Pedro y en los apóstoles y en todos los padres apostólicos. Y como que se olvida en la Edad Media y se vuelve nuevamente a hablar un poco en la Reforma. Pastor, ¿qué le podemos decir? Aquí nos queda 1 minutico y medio. Pastor, como una conclusión de la importancia y de lo que debemos entender realmente, la urgencia de un arrepentimiento, como lo dijo el pastor, genuino. Amado oyente, y seguramente eso me pasó a mí, y por eso me atrevo a terminar de esta manera. Cuando uno escucha así el arrepentimiento, y como usted lo va a estar escuchando bíblicamente hablando, uno pudiera pensar y decir, pues entonces yo nunca voy a poder arrepentirme. O como los discípulos le dijeron a Jesús, entonces ¿quién podrá ser salvo? Después de que el joven rico le abandonó. Y Jesús ocupó una frase, y yo quiero que usted pueda confiar en Dios, que el arrepentimiento es posible, este genuino arrepentimiento, con la ayuda de Cristo. Jesús dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Dios le va a ayudar, Dios nos va a ayudar, porque Él es el que vino a esta tierra para morir por nosotros, para que nos podamos arrepentir genuinamente y creer en Jesucristo. Arrepentimiento para recibir a Cristo en una forma genuina, en una forma de un cambio realmente de vida, y para eso debemos estudiar, entender, discernir espiritualmente lo que realmente es la doctrina del arrepentimiento. Pastor Gustavo, gracias por la exposición.
bien interesante, y sé que vienen otros temas mucho más emocionantes que están precisamente con fundamento en la doctrina del arrepentimiento. Gracias, Pastor Gustavo. Dios lo bendiga. Agradecemos a usted, amigo oyente, por la participación, por compartir este audio. Háganlo. Mire que hay mucha gente que recibe la palabra y en verdad la palabra es poderosa por sí mismo y cambia nuestro corazón, nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir. Agradecemos en el Control Master a Lorena y Vivian, y les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Hasta otro programa, si el Señor así nos lo concede. Bendiciones.